În nombre di Tata e di Io e di Spirito Santo, Señor sea cu vosso. Urmanan laganos confessanos picanan panos por celebrana in maniera digno e misterio non sagrado di nos fe. Mita confessar na Dios Todopoderoso, ilante di tu aquí presente, come ape camascia tanto, a pensamento e palabra, a lo que mi ahasia queda sin has, a mi culpa, a mi gran culpa, e sei mi te roga la Virgen María, tur ángel y santo, y vos mi rumanan, y reza pa mi, na Señor nos Dios. Ara Dios Todopoderoso, por mostranos su misericordia, ordonanos picanan y híbanos na vida eterno. Señor, ten piedad de nos. Cristo, ten piedad de nos. Señor, ten piedad de nos. Háganos reza. Oh Dios, aduna-nos el tempo de Quaresma aqui para nos cambiar de mentalidade, começar uma vida nova, praticar o mensaje de salvação e plametur caminda. Sta pedimos, Senhor, nós de dominar-nos deseo, assim para nos por servir com mais fialdade e perseverar unida em oração. A meio de Jesucristo, voglio, nosso Senhor, que ande como Deus, viva e reina cubo de unidade de Espírito Santo, en tur siglo di siglonan. Lectura por i buki di Deuteronomio. De dia ng Moisés avisa e pueblo: Israel, escucha a lei e a regra ng kumitabay siya boso e cumpli ko nang. E ora bosta queda na vida e bosta drenta e tuma e país ku Senhor Diyos di boso antepasado nang tabay duna boso. Mia siya boso e lei e regla nang. Manera Senhor, boso Diyos a ordenami. Paboso cumpli ko nang na e país ku boso tabay tuma paboso. Cumpli ko nang cuidadosamente. E nasyonan utende di lei nang aki, lo haya boso sabi e juicioso. E ora nang lobisa, esta sabi e juicioso e pueblo grande akita, ti un nación con grande que portar, que ti un Dios que está cerca de nang así na manera Señor nos Dios está. Tur ora que nos mester de etei. Ti un nación con grande que portar, que tem lei e regla que está justo maneira enter a lei aqui, como me está apresentar na boso. Assim está, tem mais cuidado. Guarda, recuerdo de tudo o que boso mes amira. Den boso coração, tan tem boso tan na vida. E conta boso yunang, e vosso nieto después. Palabra de Dios. El refrán de Salmo está: canta gloria di Señor Jerusalén. Canta gloria di Señor Jerusalén. Canta gloria di Señor Jerusalén. Sion, alababo Dios. Ele pone tranca fuerte na bo porta e bendicionabo yunang dentro dibo. Canta gloria di Señor Jerusalém. Eta manda su ordo pa mundo, con lihe su palabra ta core. Eta manda sneu, manera lana, ta stroi puiro di eis, manera stof. Canta gloria di Señor Jerusalém. Ela revela su palabra na Jacob, su decreto y ley na Israel. Ningún pueblo que no trata así, no conoce su ley. Canta gloria al Señor Jerusalén.
Aclamación número 50. Nos que escucha palabra de Dios, nos que viva palabra de Dios, nos que clama palabra de Dios, nos que escucha palabra de Dios, nos que viva palabra de Dios, nos que clama palabra de Dios. Feliz es nan que atende palabra de Dios con un corazón noble y bom. Tiene duro na palabra, persevera y carga fruta. Nos que escucha palabra de Dios, nos que viva palabra de Dios, nos que clama palabra de Dios. Señor sea con vos. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En el tiempo allá Jesús avisa a su discípulo no pensa que me habín pone un fin na enseñanza de buki nan di lei y de profeta nan. Al contrario, mi habini pa asina mi laga nannificación verdadero salina cla. Mi te assicura bosso, prome cuscelo y tera passabai, ningun letter chiquito, ni ningun pida di una letter di elei, lo no passabai, prome cutur cos sosode. Pese anto, si un gente no mantene hasta un di mandamento nan di menos importancia na vigor, y esnia otro gente hasi mesun cos, e lo ta di menos importancia del reino di cielo. Pero es un que cumpli cunan, y esnia otro gente cumpli cunan, lo ta importante del reino di cielo. Palabra del Señor. El Señor Jesús, nuestro Salvador, avisa que no habín pa quita ley, profeta nan, sino pa la gananificación verdadero, salina cla. Y te avisa que gente mester mantener hasta un día mandamento nan di menos importancia na vigor. Gente mester mantener nan, insegna otro mantener nan. Skosku den prome lectura, el avisa Israel, escucha eleinan y reglanan, comita vai signa bosso y cumpli cunan. E ora ei, vosso ta queda na vida, y vosso ta drenta, e país que o Señor, Dios de vosso antepasado, nanta vai duna bosso, esta den eternidad. La palabra de Dios, e mainta ta insisti pa cumpli cu mandamento nan di Dios, mantenenan na vigor hasta son di más chiquito, son di menos importancia que taden nos vista, mas que no tin mandamento nan di menos importancia, tu mandamento tanta importante, pero algún de nos por considerar, nos mes por considerar como menos importante. El Señor te avisa complicutur, te trata de obediencia a la palabra de Dios, obediencia a la ley de Dios, con vida, con su horcan, con su viento nan contrario, su ola nan bruto, y todo su acontecimiento nan tin viajata laganos inclina en dirección contraria o hasta vai en dirección contraria con la ley de Dios, comandamento nan di Dios. Sempre no está bon, lógicamente, pero sempre no está regresar, reconociendo que no está robes, pidiendo perdón, comenzando de nuevo. Esa está comprendible, ambisa, esa actitud de un pecador arrepentido, pecador que vive en un mundo con su corriente nan y con su horcanan.
Pero lo cual está hobby preoccupante, lo qual está totalmente contrario na spirito cristiano, ta establecer vida en contra de ley de Dios. Sí. Y cada vez más está sucediendo algo así, ¿no? La gente está organizando vida completo contra la ley de Dios. Sea la vida en pareja, sea la vida, por ejemplo, en weekend. Tu weekend è in cui vai in desenfreno. Sei ta su costumbre in non mi scico sacchi. Sai, sei tu su lei un desenfreno, sea ta den alcohol, sea ta den fornicación, sea ta lo que sea. Sea ta algún otro costumbre nan, kuta costumbre nan mundano, pagano, costumbre nan corrupto, kuta contradissi palabra de Dios, ley de Dios, pero nan a vira ana fija nos vida y así nada. Algo así está en oposición a la palabra de Dios, a la ley de Dios. Día den día fue una oposición fijo, una posición predeterminada, una oposición que gente a toma y no que cambia. Esa sí está hopi preocupante, hopi tristo. Esa está pone gente en vida eterna na peligro. Sobre que día no lo arrepentí. Supuestamente nunca non lo cambian en vida, pasano a considerar que una vida está sinata y que una vida está sin mestertà. Y poco a poco non tahanyan una manera de viva hasta bon, normal, sin problema, pues nunca lo vi un momento de dolor para una actitud así de desobediencia a Dios, nunca lo vi un momento de arrepentimiento, nunca lo llega un momento de cambio. Y hopi satisfecho, hopi contento, stret para el infierno. Esa es tristeza. Tristeza que está virando hopi común en el tiempo de avendía. Sobre avendía, hopi gente de nos romanan de fe, está adaptando vida mundana de forma aquí, menospreciando ley de Dios, palabra de Dios. Ese tiempo de Cuaresma también está un tiempo para realizar eso aquí. Mira, francamente, si no tiene algo que habira permanente de desobediencia de Dios, alguna actitud, algún modo de pensar, algún costumbre que permanentemente está contradicir algún mandamiento, alguna palabra de Dios y habira parte de mi vida acaba. Si tiene algo así, me está dando un real peligro de perdición eterna, mi tiempo hace algo realmente para restablecer respeto a la palabra de Dios y a la ley de Dios. Hagamos la para Romana.